Educa y despierta. Un encuentro desde Casa Grande con docentes y especialistas en educación y desarrollo humano. Bien, lo habíamos prometido, viernes y nos vamos a Casa Grande, ¿no? Donde siempre nos reciben amablemente para esta tertulia sobre educación que hacemos todos los viernes más o menos a esta hora y en la que contamos con, como siempre, la presencia de Silvia Vila. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes, ¿cómo estás, Washington? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, Muy muy bien. bien. Hugo Loza, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien, un gusto como siempre el encuentro aquí con ustedes. Juan Pablo Díaz, ¿cómo vas? Señor Washington, un gusto, como siempre, saludarlo a usted y a toda su hermosa audiencia. Un gustazo. Hoy vino con flores el hombre, ¿qué lo va a Sí. hacer? ¿Qué va a hacer? Yo vengo con una inquietud porque me enteré de que hay una instancia, ¿m? que ustedes están preparando y sobre la que me gustaría conocer y que la gente conociera de qué se trata, que tiene que ver con un retiro sobre emociones. ¿Eh? Y se me picó la curiosidad, por saber de qué se trata, qué es para dónde va, porque despertar, despertar desde la conciencia de nuestras emociones. Cuéntenme, no sé si le damos la derecha a la señora o arranca ustedes dos. A ver, ¿quién va? ¿Con quién va primero? A ver, ¿sortean? No. ¿Tiran la Sortear. pelota al aire? A ver, ¿se Bueno, hemos acomodó? diseñado Ahí está. un Bien, Hugo. retiro, Ujú. con todas las características que esto supone, ¿verdad? Estos retiros cuando salimos un poco del día a día, de la cotidianeidad, de estar atendiendo temas laborales, domésticos y demás, porque entendemos que es una forma privilegiada de poder ir un poquito más hacia adentro, ¿verdad? De poder cortar un poquito con todos esos estímulos de la vida cotidiana, ¿no? Del diario vivir, y poder generar un ámbito, un espacio que nos permita trabajar en inmersión, un espacio en el que podamos compartir, eh, además de los contenidos que concretamente ahora vamos a desarrollar, vamos a estar trabajando en este retiro, que nos permita también un clima de cuidado, un clima de intimidad y sobre todo también tiempo, ¿no? Para darnos tiempo para poder llegar, tiempo para hacerle lugar a los contenidos a los que nos vamos, con los que nos vamos conectando y tener eso, ¿no? La posibilidad de seguirlo revisando, intercambiando, eh, esto de poder convivir en un mismo espacio donde, bueno, almorzar, desayunar, cenar juntos, también genera una calidez, una cercanía que nos parece fundamental para poder eh, ir en esa profundidad que queremos darle al trabajo. Y en este caso, concretamente, este retiro se llama Wake Up, que es justamente lo que proponemos para trabajar en profundidad sobre nuestras emociones, sobre algunas emociones básicas. Esa es la propuesta de esta actividad que vamos a tener en septiembre. Sí, wake up es despertar, ¿no? ¿No? Es, por ahí puede haber otra traducción, pero es Tal cual. despertar. Entonces yo digo, ¿cómo se educa a despertar emociones, Silvia? Bueno, eh, contarles que como decía Hugo, es un proceso, ¿verdad? Nosotros lo que diseñamos fue un proceso que se llama proceso Wake Up. ¿Y qué queremos decir cuando decimos un proceso? Queremos decir que vamos a ir aprendiendo en este retiro de inmersión, en estos son 3 días en los cuales vamos a estar de alguna manera con la disposición para poder mirar cómo gestionamos nuestras emociones, cómo nos relacionamos con nuestras emociones, con las propias, con las ajenas, ¿no? ¿Qué habilidades desarrollamos o no desarrollamos para sentirnos más cómodos
en lo que nos está sucediendo, ¿no? La mayoría de nosotros pasa por todas las personas tenemos distintos tipos de conflictos, pero muchos conflictos internos, sobre todo, que nos generan malestar, tienen que ver con la dificultad que tenemos a veces de reconocer una emoción, y a veces la podemos reconocer, pero no sabemos cómo salir, cómo encontrar nuevas formas, nuevas expresiones para eso que nos está sucediendo y para poder darle internamente una gestión diferente. Y eso nos permite, son esas habilidades que nos permiten llevarnos mejor con el adentro y con el afuera, ¿verdad? Entonces, en estos 3 días tenemos esa posibilidad a través de diferentes dinámicas y a su vez de dinámicas que tienen que ver con un proceso interno propio, individual, pero a su vez también en grupo, ¿no? Entonces el grupo también nos permite generar otro tipo de dinámicas en las cuales también vemos cómo respondemos o cómo reaccionamos, porque la respuesta sería algo como más inteligente, digamos, ¿no? Cuando hablamos de una inteligencia emocional, estamos justamente hablando de eso, de la capacidad de reconocer estas emociones y de gestionarlas de manera adecuada. Poder ser emocionalmente activos, ¿no? Sí. De alguna manera. Activos somos siempre, es como decir, poder ser emocionalmente más inteligentes al dar respuestas que están mejor adaptadas a la situación, ¿no? Ya sea al otro o a mí mismo, a mí misma, a mí mismo. Y la interrogante que tengo para vos, Juan Pablo, es, ¿y cómo, a ver, cómo me educás a mí? Me pongo en uno de los que puede estar. ¿Cómo me educás a mí para despertar desde la conciencia mis emociones? Bueno, es muy buena la pregunta, y como siempre vamos respondiendo desde otras preguntas, ¿no? O desde otras reflexiones que hemos ido haciendo a lo largo de este hermoso ciclo que has creado a través de tu espacio en la radio. En realidad nosotros no te vamos a educar en las emociones. Nosotros, como siempre decimos, o sea, no podemos tener incidencia, ¿sí?, en esto de la educación, a no ser en nosotros mismos. Por lo tanto, lo que sí vamos a hacer es proponerte que vos generes un espacio interno, ¿sí?, para poder descubrir y despertar a tus emociones, ¿sí? Porque el único que tiene el poder sobre esta experiencia sos vos, que tenés el poder sobre la experiencia de tu propia vida, así como nosotros tenemos el poder de la experiencia en nuestras propias vidas, ¿sí? Las emociones, de alguna manera, son algo que podemos encontrar en una capa muy cercana, digamos, a nuestro cuerpo, ahí vinculada con el dolor, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces, ¿sí?, es muy posible que encontremos que eso sucede si ponemos un péndulo a medir, el péndulo puede estar, digamos, en los bordes, ¿sí?, o generando un gran desequilibrio. Muchas veces, ¿sí?, podemos medir que nuestro mundo emocional está en desequilibrio porque, de alguna manera, ¿sí?, no medimos las reacciones, ¿sí?, frente a algo que sentimos y que nos desborda. Y otras veces, ¿sí?, nos convertimos en profesionales, ¿sí?, porque la vida nos ha llevado así, ¿sí?, o por modo de sobrevivencia, ¿sí?, en ocultar las emociones y en no percibirlas, en no sentirlas, en no conectar con ellas. Por lo tanto, ¿sí?, por exageración o por omitir sentirlas, ¿sí?, no podemos conectar con lo que nos está sucediendo. Por lo tanto, ¿sí?, la experiencia, ¿sí?, de poder conectar con nuestras emociones nos permite acceder, es como el mundo de las llaves que nos presentaste vos la vez pasada, ¿sí? Puede ser una llave para ingresar, ¿sí?, hacia lo que verdaderamente nos está sucediendo adentro, ¿sí? Pero tanto en la evitación de las emociones, ¿sí?, en habernos convertido, en tener el expertise de evitar
¿sí? Sentir como en aquello de exagerar lo que sentimos. Ambas cosas se dan desde un lugar muy inconsciente, ¿sí? Y son dañinas, ¿sí? Para nosotros mismos. Por lo tanto, este espacio, este escenario que estamos construyendo para septiembre, es para conectar con las emociones tal cual y como suceden hoy en nuestras vidas, pero también tal cual se despertó en la génesis de nuestra vida también, ¿sí? ¿Por qué es que evitamos o exageramos, ¿sí?, en este mundo de las emociones hoy, ¿sí? Y muy probablemente responde, por no decir es el 100%, porque nosotros no tenemos la verdad, pero bueno, vamos a proponer que investiguemos al respecto, responde, ¿sí?, a nuestras condiciones negativas vinculadas en la infancia. Por lo tanto, vamos a proponer entrar en nuestro mundo emocional hoy, pero también desde niños hasta hoy, ¿sí?, para poder aprender de nosotros mismos cómo ha sido ese tránsito, ¿sí?, y cómo de alguna manera llegamos a exagerar ciertas emociones, ¿sí?, y cómo de alguna forma también llegamos a evitar esas emociones. Por ejemplo, vivimos en un país de los mayores altos índices de suicidio del mundo, ¿sí? Y no se suicidan solo las personas que son exageradas en sus emociones, violentos, ¿sí? También se suicidan aquellos que desde el silencio, desde el no decir, el no poder hablar lo que les pasa, ¿sí?, no nos enteramos y también desaparecen de este plano. Obviamente que estamos hablando de un tema muy sensible. De hecho, en estos días se celebró, entre comillas, se celebró, de alguna manera es una denuncia, ¿sí?, el Día Mundial, digamos, de poner atención al suicidio, ¿sí?, y ahí todos pusimos un poco nuestra conciencia, ¿eh? Sí, estar atentos a ese equilibrio en nuestra vida, y eso también lo podemos aprender desde nuestro mundo emocional al que necesitamos acceder, ¿sí?, ya sea por exageración o por omisión. De todo lo que decís, a mí me queda que en el marco de esa búsqueda o desaparición de las emociones pueden surgir chisporroteos importantes, ¿no? A cada uno se le puede incendiar la pradera o encontrar el oasis, en medio del desierto también, ¿no? En realidad, lo interesante es ver cómo llegamos a eso. Por eso que te decía hoy que es un proceso que va de menos a más. ¿Qué hacemos? ¿Qué generamos para que todo eso suceda? Generamos diferentes dispositivos que nos van a ayudar, ¿sí?, a poder hacer esta conexión desde un lugar distinto, ¿no? Entonces proponemos desde la meditación hasta actividades que tienen que ver con el arte o que tienen que ver con actividades que van a estar relacionadas con el movimiento, con imágenes, o sea, es como un combo, te diría, de diferentes dispositivos que ayudan a que cada persona pueda irse relacionando con eso que está allí. Y es como una primera aproximación, ¿no? Nosotros no esperamos que las personas salgan de ahí con un resultado tal o cual. Lo que seguro sabemos es que la persona va a generar movimientos internos profundos que podrá, si quiere más adelante, en lo que sería el deepening o el proceso de profundización, mirar todo eso que se fue despertando. Entonces eso también confiere una cualidad de cuidado, digamos, para cada uno, porque también cada uno va a ir accediendo a eso de la manera que va pudiendo, ¿no? No hay, digamos, una exigencia en ese sentido. Somos cinco terapeutas que vamos a estar trabajando con equipos chiquitos, o sea, justamente para poder trabajar en el uno a uno de una manera muy cuidadosa y muy amorosa. A mí esto me lleva, a lo mejor en forma equivocada, Hugo me va a corregir seguramente si no es así, me lleva en alguna medida a el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers cuando hablaba del camino de la libertad y el camino de la liberación de las fuerzas del ser humano, ¿no? ¿Puede tener alguna vinculación o estoy errando? Claro que tiene vinculación en la medida que esos caminos nos llevan
justamente hacia nosotros mismos, al encuentro con nuestra esencia, al encuentro con nuestro propio potencial, que como hemos comentado en alguna otra columna, que por alguna razón por allí se ha visto obturado, interrumpido, ¿verdad? Entonces todo aquello que nos acerque al conocimiento sobre nosotros mismos, al darnos cuenta y de alguna forma al hacernos responsables, ¿verdad? Por aquello que nos damos cuenta, nos acerca a ese lugar que tú nos estás compartiendo, ¿verdad? Y como decía Silvia, vamos a estar también como favoreciendo estos darse cuenta a través de diferentes herramientas, ¿verdad? Diferentes formas de poder acercarnos ahí a ese lugar. Y por supuesto también que toda técnica, que todo planteo de trabajo sobre nosotros mismos está también basado fundamentalmente, como también Silvia nos decía, en el cuidado, ¿verdad? Eso es una premisa que en el trabajo nuestro en Educa, en cualquiera, ¿verdad?, de las propuestas que ofrecemos, es transversal, ¿verdad? El cuidado por sobre todas las cosas. Bien, todavía falta, ¿no? Pero bueno, está bueno ir adelantando. Esto es para los primeros días de septiembre, creo que el 5, ¿no? Por ahí de septiembre. ¿Cómo va a ser la mecánica? Es a fines de septiembre, esto va a ser el 22, 23 y 24 de septiembre. Ajá. ¿Y cómo va a ser la mecánica? En cuanto a qué te referís con la mecánica. Claro, ¿cómo se encara? ¿Son temas abiertos? ¿Son temas que plantean los que van? ¿Cómo funciona? Los que van como esto, como decíamos, con esta disposición a poder trabajar. Las formas en que vamos a trabajar cada día una o dos emociones. A través de diferentes dispositivos que nos van a ayudar a conectar de manera más rápida, digamos, con esa emoción. Y luego van a haber trabajos individuales y grupales que den cuenta, no solamente de lo mío, porque lo que sucede también en la grupalidad es que muchas veces yo me doy cuenta de algo porque lo veo en el otro en ese espejo que me muestra el otro algo que de pronto yo no me di cuenta, pero yo digo, ay, yo también actúo así, o a mí también me sucede eso. Entonces la grupalidad tiene una riqueza extraordinaria en este sentido de poder darnos cuenta de que todos somos personas, de que a todos más o menos nos pasan las mismas cosas, de la manera en que respondemos o no respondemos, y esta conciencia, cómo va creciendo, porque también hay veces que con algunas emociones ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera podemos tener un registro claro de cómo nos vinculamos. Decimos, yo no me enojo, y en realidad todos nos enojamos, ¿no? Pero ¿cómo es la expresión de mi enojo? ¿No? ¿Dónde me doy cuenta que me enojo? ¿No? A veces son emociones que, como decíamos, están muy tapadas, son muy condicionales, ¿no? Que tienen que ver con nuestra propia historia de vida. Entonces, ir descubriendo esas capas, irnos dando cuenta, es un proceso, en este caso, de 3 días. En el proceso de profundización va a ser un proceso de 7 días, ¿no? Donde vamos a ir mucho más profundo y, como decía Juan Pablo, vamos a ir mucho más a lo que fueron estas heridas de infancia que fueron muy determinantes en nuestro aquí y ahora. Me imagino encuentros muy movilizadores, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que no hay atajos para despertar ni para encontrar un oasis, como decíamos en el desierto. Así que sí, hay que conectar con un poco el cuerpo del dolor. Ahora bien, nosotros no vendemos espejitos de colores. Nosotros en realidad nos dedicamos a poder acceder a importantes grados de conciencia para que las personas podamos cambiar de verdad. Por lo tanto, a veces sí, para atravesar ciertos cambios que nos beneficien de verdad, ¿sí? Implica pasar por lugares que generen dolor, o como decías vos también, ardan llamas, ¿no? Que tampoco van a arder llamas, pero sí, digamos,
va a haber algunos lugares por los cuales va a haber cierta dificultad, porque si no hubiera dificultad ya lo hubiéramos pasado, ¿sí? Sin cursos como el Wake Up. Los cursos como el Wake Up existen porque necesitamos, digamos, acceder o generar escenarios donde podamos profundizar de verdad, ¿sí? Porque no nos sale solo. Entonces, nada, se genera esto para poder llegar a un oasis, hay que atravesar, digamos, ciertos desiertos. Bien, sigo aprendiendo con ustedes. Les agradezco esta tertulia que armamos los viernes porque creo que, y ojalá a mucha otra gente les sirva también, ¿no? Todos aprendemos algo. Les agradezco mucho que hayan estado nuevamente este viernes con nosotros. Nos reencontramos la semana que viene, ¿no? Muchas gracias. Señor, Gracias, Washington. aquí estaremos. Muy Muchas bien. gracias. Buen fin de